En Morelia, ciudad de plazas doradas y calles empedradas, vivía Juan, un botánico que dedicaba sus días al cultivo de orquídeas y rosas raras. Amaba la vida en silencio hasta que conoció a Isabel, una joven bailarina de espíritu dulce y mirada luminosa. Desde el primer encuentro, nació entre ellos un amor puro y apasionado, como si dos almas que se habían esperado por siglos finalmente se reconocieran. Juan encontraba en sus danzas la música de su corazón, y ella hallaba en las flores de él la poesía de su destino. Pronto, la boda fue anunciada. La gente de Morelia celebraba el romance con entusiasmo. El joven botánico y la bailarina parecían hechos uno para el otro. Juan y Isabel soñaban con una vida sencilla, con un hogar lleno de flores, música y la llegada de un hijo. Cada gesto de cariño era un reflejo de la intensidad con que se amaban. Pero mientras la ciudad aplaudía, una sombra crecía cerca de ellos. Rosa, prima de Isabel, había amado a Juan desde la juventud. Lo observaba en silencio, convencida de que el destino le pertenecía. Él debería estar conmigo, no con ella, murmuraba en las noches, aferrándose a un amor que se volvía obsesión. Lo que empezó como un sentimiento inocente se transformó en celos y ambición. Rosa no solo deseaba a Juan, también ansiaba la fortuna que él construía y las joyas que Isabel heredaría. Cada sonrisa compartida entre los enamorados era un puñal en su pecho. En la intimidad, acariciaba con rabia un pañuelo que Juan había olvidado una vez, como si en ese objeto quedara atrapada la ilusión de que algún día sería suya. El día de la boda, la catedral de Morelia resonó con campanas y aplausos. Isabel, vestida de blanco, caminaba hacia Juan con los ojos brillantes de amor. Él, emocionado, la recibió como quien abraza la eternidad. Entre los invitados, Rosa fingía sonreír, pero por dentro ardía en furia. Cada voto de amor era un recordatorio cruel de que había perdido. Isabel, inocente, jamás sospechó de la tormenta en el corazón de su prima. Juan, cegado por la felicidad, tampoco veía peligro. Pero Rosa, dominada por su obsesión, ya había decidido. Haría lo imposible para separar a los dos. Y así, en medio de un amor luminoso, el destino comenzaba a preparar la primera tragedia. El nacimiento del hijo de Juan e Isabel llenó la casa en Morelia de alegría. El niño, de ojos claros como los del padre, trajo esperanza y completó el amor del matrimonio. Isabel, más radiante que nunca, parecía danzar incluso en los gestos sencillos de madre, acunando al pequeño en sus brazos, mientras Juan la miraba con gratitud. Los vecinos decían que aquella familia era la imagen de la felicidad, pero no todos compartían ese sentimiento. Rosa, prima de Isabel, sufría en silencio. El amor que sentía por Juan desde la juventud se había convertido en una obsesión dolorosa. Cada sonrisa entre el matrimonio era una herida abierta. Cada risa del bebé era la confirmación cruel de que jamás ocuparía el lugar que tanto deseaba. Si ella no existiera, yo habría sido la elegida, murmuraba en noches de insomnio, con los ojos llenos de resentimiento. Durante los primeros meses, Rosa disfrazó su envidia con gestos de afecto. Se ofrecía para cuidar al niño, acompañaba a Isabel en los paseos, y para todos parecía una pariente devota y generosa. Pero en su interior, su corazón ardía de celos y frustración. Una tarde nublada, la rabia contenida estalló. Rosa convenció a Isabel de salir a caminar por un sendero cercano al río, alegando que quería conversar y despejar la mente. Isabel, confiada y sin sospechar de nada, aceptó. Allí, lejos de testigos, Rosa dejó caer la máscara. «Tú nunca mereciste a Juan», dijo con voz quebrada y los ojos húmedos de odio. Isabel, sorprendida, trató de calmarla. «Rosa, él no es mío por obligación. Simplemente nos amamos. No dejes que tu corazón se llene de rencor». Pero la envidia ya había tomado el control. Cegada por la furia, Rosa sacó un arma escondida en su bolso y disparó contra Isabel. El disparo retumbó en el valle.
Isabel cayó sobre la tierra húmeda. Con sus últimas fuerzas pensó en su hijo y murmuró: «Juan, cuida de él». Cuando Juan llegó, alertado por los gritos de los vecinos que habían escuchado el estruendo, encontró a su esposa agonizando. La tomó en sus brazos y suplicó: «No me dejes, Isabel, por favor». Pero el destino ya estaba escrito. Isabel murió y su cuerpo fue sepultado con honores. Sin embargo, su alma no halló reposo. El bebé quedó bajo el cuidado de Juan y Rosa, disimulada, se acercó aún más a la casa, ofreciéndose como apoyo. En su interior creía que, con Isabel fuera del camino, al fin tendría la oportunidad de conquistar al hombre que siempre había amado. El cuerpo de Isabel descansaba bajo la tierra fría de Morelia, pero su alma no encontró reposo. En el plano invisible lloraba por el amor interrumpido, por el hijo que no pudo criar, por el abrazo de Juan que le fue arrancado de forma cruel. El destino, sin embargo, no estaba dispuesto a terminar ahí aquella historia. Una promesa seguía viva, la de que el amor verdadero atraviesa el tiempo y regresa en nuevas formas. Años después de la tragedia, en una pequeña aldea en los alrededores de Morelia, nació María. Hija de gente humilde, creció rodeada de sencillez, pero llevaba en la mirada una luz distinta. Sus rasgos mestizos reflejaban la mezcla de pueblos de la región, pero sus gestos y su pureza de alma la distinguían desde niña. Quienes la conocían decían que había algo inexplicable en ella, una dulzura que encantaba y una serenidad que parecía venir de otros tiempos. Desde pequeña María tenía sueños extraños. Veía flores blancas como orquídeas que parecían llamarla. En esos sueños, un hombre de ojos bondadosos la observaba con ternura, extendiéndole la mano. Al despertar, aún siendo niña, corría hacia su madre y preguntaba: «¿Quién es ese hombre que siempre aparece para mí?». La madre sonreía, creyendo que era fantasía infantil, pero en su corazón María sentía que había algo más. Mientras tanto, en Morelia, Juan seguía viviendo en silencio y dolor. El hijo que había tenido con Isabel crecía, pero nada llenaba el vacío que su muerte había dejado. Se dedicaba al trabajo y a las flores, pero cada pétalo lo hacía recordar a su esposa perdida. Rosa, por su parte, nunca se alejó. Sin familia, sola en la vida, insistió en mudarse con Juan bajo el pretexto de ayudarle a cuidar la casa y al niño. Durante todos esos años intentó conquistarlo de todas las maneras, con gestos de cariño, palabras dulces y fingida devoción. Pero la verdad era cruel. Juan nunca pudo amarla. El lugar que ella tanto deseaba seguía ocupado por la memoria eterna de Isabel. El tiempo avanzaba y María crecía en gracia y belleza. Su sonrisa iluminaba los campos y su corazón sencillo conquistaba a todos. Aún sin comprenderlo, llevaba en sí la esencia de Isabel, lista para reencontrar aquel amor interrumpido por la violencia. El llamado del destino pronto se haría escuchar. María no lo sabía, pero sus pasos la llevarían hasta Morelia, donde encontraría a Juan. Y en ese encuentro, siglos de amor y dolor se reconocerían en una sola mirada. La vida en Morelia seguía su curso, pero para Juan, cada día era igual al anterior. El trabajo en el jardín le daba cierta calma y su hijo crecía sano y fuerte, pero nada lograba cerrar la herida que había dejado la muerte de Isabel. A su lado, Rosa continuaba presente, cuidando de la casa y ayudando en lo cotidiano. Sin embargo, por más que se esforzara, nunca obtuvo lo que más anhelaba: el amor de Juan. En una aldea cercana, María llegaba a la juventud. Sus sueños eran cada vez más intensos. Veía flores blancas que parecían llamarla, y la figura de un hombre de mirada serena que la observaba con ternura. Estos sueños la inquietaban profundamente. A los 18 años, tomó una decisión valiente. Iría a Morelia. Sentía en su corazón que allí descubriría el sentido de aquellas visiones. El día de su llegada, la ciudad parecía bañada en luz.
El sol doraba las fachadas coloniales, mientras los mercados rebosaban de flores y colores vivos. María caminaba maravillada por las calles, hasta que sus pasos la llevaron frente a un invernadero lleno de orquídeas. Allí, entre macetas y plantas, se encontraba Juan. En el instante en que sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. Juan sintió un golpe en el pecho, como si un recuerdo enterrado regresara con fuerza. Aquella joven tenía en los ojos la misma luz que Isabel, la mujer que había perdido. María también se estremeció. «Yo lo conozco», pensó, aunque no podía explicar cómo. Juan se acercó con cautela y preguntó: «¿Está usted perdida?». María, con la voz temblorosa, respondió: «Tal vez sí, pero creo que acabo de encontrar lo que buscaba». Él retrocedió, confundido por la intensidad de ese encuentro. El pasado se mezclaba con el presente, desatando emociones que creía olvidadas. Desde una distancia prudente, Rosa observaba la escena. Sus manos temblaban de rabia, pues comprendía que aquella muchacha podía arruinar años de sacrificio y persistencia. Ese día, el destino habló en silencio. Dos almas separadas por la muerte se reconocían al mirarse, y aunque ninguno de los dos comprendía del todo lo que ocurría, aquel encuentro ya había marcado un cambio irreversible en sus vidas. Después de aquel encuentro inesperado, Juan pasó días inquieto. La imagen de María no se borraba de su mente. En sus ojos había la misma pureza que alguna vez encontró en Isabel, y cada gesto despertaba recuerdos que creía enterrados. Sin embargo, la razón le pesaba más que el corazón. «No, es imposible. Estoy confundiendo el presente con el pasado», se repetía, tratando de convencerse de que lo que sentía no tenía sentido. Juan creía que volver a amar sería traicionar la memoria de Isabel. La herida de su muerte seguía demasiado viva como para permitir que otra mujer ocupara ese lugar. Se refugió en el trabajo, en el cuidado de su hijo y en el cultivo de su jardín, como si las flores pudieran silenciar la tormenta que llevaba dentro. Pero nada bastaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de María, sonriendo como en un sueño. Mientras tanto, María tampoco lograba comprender lo que le sucedía. No sabía de dónde venía esa familiaridad, solo que la mirada de Juan le provocaba una emoción profunda, como si aquel encuentro hubiera ocurrido antes, en otra vida. Ingenua y sincera, buscaba pretextos para acercarse, convencida de que había una razón mayor detrás de aquel lazo inexplicable. A la distancia, Rosa observaba con atención. Para ella, la llegada de María era una amenaza evidente. Durante años había intentado conquistar a Juan con gestos de cuidado, palabras dulces y devoción fingida. Había vivido en su casa, ayudado a criar al niño, pero nunca obtuvo lo que más deseaba: su amor. Y ahora, de pronto, una extraña parecía despertar en él sentimientos que ella jamás logró provocar. La envidia que siempre había llevado en el pecho renació con fuerza. Rosa comenzó a sembrar comentarios maliciosos en el vecindario, insinuando que María tenía intereses ocultos y que solo buscaba aprovecharse de Juan. Dentro de casa, disfrazaba su hostilidad con ironía. «Es demasiado joven, Juan. Muchachas así siempre quieren algo a cambio». Pero sus palabras no surtían efecto, solo dejaban al descubierto la amargura que la consumía. Juan luchaba contra sí mismo, dividido entre el miedo de traicionar el pasado y la sensación de reencuentro que el corazón le gritaba. María, por su parte, seguía con la misma dulzura, sin sospechar que ya era blanco del odio silencioso de Rosa. El destino había comenzado a mover sus piezas. El amor que renacía enfrentaba su primera gran prueba: la resistencia de Juan y la furia oculta de Rosa. La presencia de María en la vida de Juan se volvió imposible de ignorar. Cada vez que ella se acercaba, parecía traer consigo una calma extraña, como si disipara la oscuridad que lo acompañaba desde la muerte de Isabel. Sin embargo, Juan continuaba atado al pasado,
atormentado por la idea de traicionar la memoria de su esposa. En las noches silenciosas, miraba su retrato y murmuraba: «Dime, Isabel, ¿es pecado volver a Palamar?». El silencio de la casa era su única respuesta. Rosa, que durante años había vivido de ilusiones, sentía que todo se desmoronaba. Había creído que con paciencia Juan terminaría rindiéndose a sus cuidados, a su devoción y al papel que había asumido en la casa. Pero el corazón de Juan nunca le perteneció. Y ahora, con María tan cerca, ni siquiera quedaba espacio para las mentiras con las que se consolaba. El resentimiento se transformó en rabia. Rosa comenzó a atacar a María abiertamente, acusándola de seductora, de interesada, de oportunista. En público lanzaba comentarios venenosos, y dentro de la casa, su voz se volvía áspera y cortante. Juan intentaba mantener la calma, pero su hijo ya no podía soportar tanta hostilidad. «Padre, ¿por qué ella hace esto? María no merece tanto odio». María, aunque conservaba la serenidad que la caracterizaba, comenzó a sentir el peso de la persecución. Una noche, con lágrimas en los ojos, confesó a una amiga del pueblo: «No sé si podré resistir. Todos los días me acusa, me mira con desprecio, como si yo hubiera robado algo. Yo solo sigo lo que mi corazón me pide». Era la primera vez que dudaba de sí misma, pero aún así, en lo profundo de su alma, sabía que un lazo mayor la unía a Juan. La tensión alcanzó su punto más alto una tarde en la que Rosa, fuera de sí, enfrentó a Juan con brutalidad. «¿No lo ves? Esa muchacha te está robando el lugar que debía ser mío», gritó con la voz quebrada. Juan, firme, respondió: «¿Lugar, Rosa? El amor no se conquista con la fuerza. Te agradezco lo que hiciste por mí y por mi hijo, pero mi corazón nunca fue tuyo». Las palabras cayeron sobre Rosa como una condena. Quedó pálida, temblorosa, y en sus ojos la decepción se transformó en un odio sin retorno. El amor entre Juan y María crecía, pero ya no era un camino de ternura. Estaba rodeado de sombras, y en el corazón de Rosa comenzaba a formarse una tormenta de venganza que amenazaría con arrastrar a todos hacia la tragedia. Las palabras de Juan seguían retumbando en la mente de Rosa como cuchillos: «Mi corazón nunca fue tuyo». En ese instante, la mujer que durante años se había entregado a cuidar de la casa y del hijo, sintió cómo todo se derrumbaba. El dolor de la humillación se transformó en algo más oscuro. Ya no quedaba esperanza ni paciencia, solo un odio ardiente. En el silencio de la noche, Rosa no lloraba de tristeza, sino de furia. «Si María no existiera, él finalmente me vería», murmuraba una y otra vez, como un rezo envenenado. Lo que antes fue envidia, ahora se convertía en un deseo incontrolable de venganza. No bastaba con alejar a la joven, debía destruirla. Desesperada comenzó a frecuentar lugares prohibidos de Morelia, rincones donde se refugiaban los hombres marcados por el crimen. Allí conoció a Salvador, un individuo de rostro endurecido y cicatrices visibles, cuya fama estaba ligada al contrabando, la extorsión y hasta asesinatos nunca resueltos. Él la miró con ironía cuando la vio acercarse. «¿Qué hace una dama como usted en un sitio como este?». Rosa no dudó. «Quiero que María desaparezca de la vida de Juan, para siempre». Salvador guardó silencio unos segundos, estudiando la intensidad de sus ojos. Luego, con una sonrisa fría, respondió: «Todo tiene un precio». «¿Está dispuesta a pagarlo?». Rosa, temblando pero decidida, asintió. En ese apretón de manos quedaba sellado un pacto mortal. Mientras tanto, Juan intentaba seguir adelante. A su lado, María le devolvía la esperanza. Paseaban por los jardines, compartían confidencias, y el hijo de Juan empezaba a verla como una figura maternal. Aquella complicidad sencilla se transformaba en algo mayor, algo que Juan ya no podía negar. Estaba renaciendo el amor. Rosa, observando desde las sombras, sentía como cada sonrisa de ellos se le clavaba como espinas en el alma.
La rabia no la dejaba dormir. En sus encuentros secretos con Salvador, detallaba con ansias: «Haz lo que sea necesario, pero quiero verla fuera de nuestras vidas». El destino de Morelia se volvía turbio. El amor que crecía entre Juan y María era puro, pero ahora caminaba al borde del peligro. La sombra de la conspiración se extendía lentamente, lista para poner a prueba la fuerza de un amor que había regresado de otras vidas. En la penumbra de una taberna olvidada en los alrededores de Morelia, Rosa y Salvador se reunieron una vez más. El bullicio de las conversaciones y el fuerte olor a alcohol disimulaban la gravedad de lo que tramaban. Sobre la mesa, Salvador dibujaba con el dedo un camino invisible mientras murmuraba: «Es sencillo. Ella siempre sale al atardecer. Un callejón oscuro, un accidente preparado, y nadie sospechará». Rosa lo escuchaba con la mirada fija, atrapada entre el miedo y el deseo. Cada detalle del plan hacía latir su corazón con violencia, pero en su mente solo resonaba una certeza: si María desaparecía, Juan finalmente sería suyo. Con voz temblorosa respondió: «No puede fallar. Él tiene que creer que fue obra del destino, no de nosotros. Yo estaré allí para consolarlo». Salvador rió con frialdad, inclinándose hacia ella. ¿Destino? El destino se compra, y tú ya lo pagaste con tu alma. Mientras la conspiración tomaba forma, María seguía su vida ajena al peligro. Su presencia iluminaba la casa de Juan, devolviendo una alegría que parecía extinguida. El hijo de Juan ya la trataba como parte de la familia, y él, aunque dividido, veía en sus gestos la confirmación de un amor que trascendía el tiempo. En silencio, al contemplarla en el jardín, murmuraba: «Es como si Isabel hubiera regresado a mí». Esa convicción solo alimentaba más el odio de Rosa. Desde la distancia los observaba sonreír, y cada caricia era como un puñal atravesando su pecho. Por las noches, frente al espejo, susurraba con rabia contenida: «Ella no me robará lo que siempre fue mío. Juan llorará, sí, pero será en mis brazos donde encuentre alivio». El pacto ya estaba sellado. Rosa había entregado a Salvador lo necesario para actuar: dinero, información y, sobre todo, el veneno de su envidia. El hombre, frío y calculador, aguardaba el momento oportuno para ejecutar el golpe. El ambiente en Morelia se volvió denso, como si la ciudad misma presintiera la tragedia. Entre la pureza del amor renacido y la oscuridad de la venganza, la vida de María pendía de un hilo invisible, listo para romperse en cualquier instante. La noche en Morelia parecía más oscura que nunca. En las calles vacías solo resonaban los pasos de María, que caminaba hacia la pequeña capilla donde acostumbraba encender una vela. Sin embargo, en las sombras, Salvador la acechaba. Llevaba consigo un arma reluciente, fría como su mirada. A su lado, Rosa observaba con el corazón acelerado, dividida entre el miedo y la esperanza de que, al eliminar a María, conquistaría finalmente el amor de Juan. De repente, Salvador salió del callejón, apuntando el arma directamente a María. Su voz resonó cargada de crueldad: «Hoy termina tu historia». María retrocedió, aterrada, incapaz de moverse. En ese instante, Juan apareció corriendo como si el destino mismo lo hubiera guiado hasta allí. Al ver a Salvador a punto de disparar, gritó: «¡No!», y en un impulso desesperado se lanzó frente a María. El disparo desgarró el silencio de la noche. La bala atravesó el pecho de Juan y enseguida alcanzó también a María, que estaba pegada a su cuerpo. El impacto fue inmediato. Juan tambaleó, sosteniendo a María en sus brazos, mientras la sangre manchaba sus ropas. Ella, con los ojos llenos de lágrimas, acarició su rostro y susurró con voz débil: «Siempre lo supe. Nuestro amor es eterno». Él, con un último aliento, respondió: «Ni la muerte podrá separarnos». Ambos cayeron juntos en el suelo de piedra, unidos hasta el final. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido del arma cayendo de la mano de Salvador y por el grito desesperado de Rosa: «¡No!
Esto no debía pasar así, exclamó corriendo hacia los cuerpos. Salvador, presa del pánico, intentó huir, pero la confusión y el caos llamaron la atención de los guardias de la ciudad. Al darse vuelta, tropezó en su propia prisa y, en el enfrentamiento que siguió, fue abatido. Rosa, desesperada, cayó de rodillas ante los cuerpos de Juan y María. La realidad finalmente la golpeaba. Su obsesión había destruido todo, incluso la única oportunidad de ser amada. «Juan, perdóname», sollozó, pero ya era demasiado tarde. Aquella noche trágica, Morelia lloró la pérdida de un amor que ni la muerte pudo apagar. Juan y María partieron juntos, dejando la huella de un sentimiento que trascendía el tiempo y las vidas. Cuando los cuerpos de Juan y María se apagaron en la fría calle, parecía que la tragedia había vencido. Sin embargo, el destino guardaba un secreto que sobrepasaba el entendimiento humano. En un instante de luz, ambos despertaron a la orilla de un lago sereno, rodeado por un bosque inmenso y silencioso. No había dolor, ni lágrimas, solo la calma de la eternidad reflejada en las aguas cristalinas. Tomados de la mano, contemplaron el espejo del agua, que comenzó a revelar escenas de otras vidas que habían compartido. Amantes perseguidos, campesinos humildes, nobles ocultos, esposos separados por la muerte y reunidos por la esperanza. Siempre juntos, siempre unidos por un hilo invisible. Con los ojos llenos de lágrimas, María susurró: «¿Lo ves, Juan? Siempre fuimos uno solo. Y ahora esta es nuestra última vida». Él, con ternura infinita, respondió: «Aquí comienza nuestro para siempre». Mientras el amor alcanzaba su plenitud en el otro plano, en la tierra el destino de Rosa se volvía sombrío. Descubierta y denunciada, fue llevada a prisión, acusada de conspiración y cómplice de Salvador. Pero las rejas no fueron su peor castigo. En las noches frías de celda, el espíritu de Salvador comenzó a perseguirla, apareciendo como sombra, susurrándole culpas y arrastrándola hacia la locura. Rosa gritaba desesperada: «¡Aléjate de mí! ¡No lo soporto más!». Pero nadie la escuchaba. Consumida por el dolor y el tormento, perdió la razón. En un último acto de desesperación, acabó con su propia vida, y su alma fue arrastrada a la oscuridad, destinada a vagar eternamente junto a Salvador, no como amantes, sino como condenados a la sombra y al vacío. El hijo de Juan, aunque huérfano, no quedó desamparado. Creció junto a sus abuelos, recibiendo de ellos amor y cuidado. Y aún en la ausencia física de sus padres, jamás se sintió solo. En sueños, veía a Juan y María a la orilla del mismo lago, sonriendo con serenidad y llamándolo con dulzura. «Siempre estaremos contigo», le decían, acariciando su rostro en un lugar que parecía más allá del tiempo. Al despertar, el niño sentía el calor de un amor que ni la muerte había podido destruir. Así, quedó en la memoria el recuerdo de una tragedia, pero también la certeza de un amor eterno. Juan y María encontraron la eternidad juntos. Rosa pagó el precio de su obsesión, y el hijo creció rodeado por la presencia de sus padres en cada sueño. Y en el silencio del lago eterno se cumplió la promesa. El verdadero amor nunca muere, solo renace. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó, no olvides dejar tu like y compartirlo con quienes también lo disfrutarían. Y por supuesto, si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Eso ayuda muchísimo al crecimiento del canal de una manera genial aquí en YouTube. Gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo video.